Muy buenas tardes, mi nombre es Noemí Rosa. Hoy me encuentro con Aribel Contreras, la coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Ibero, que nos va a hablar el día de hoy sobre la crisis y el conflicto en relaciones internacionales que vive México con Ecuador tras la irrupción en la embajada mexicana en Quito y pues el arresto de Jorge Glass, que además de polémico, muchos aseguran que no es justificable para que se violente el convenio sobre asilo político que se estableció en Caracas y en relación sobre todo a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que pues ahora sí que condena a nivel internacional cualquier tipo de violación a la soberanía mexicana. Cuéntame un poco, Aribel, tú qué, o sea, en esta controversia en la que por un lado se dice que la irrupción sí fue violenta, claro que atentó contra funcionarios, contra una sede diplomática de otro estado, y la injerencia política que es con la que se justifica Ecuador al tener como asilado a un personaje que pues ellos aseguran tenía una orden de captura y que pues al ser asilado político podía evadirla. Entonces, ¿cuál es, ahora sí que fuera de la condena internacional, cuál es tu punto de vista internacionalista sobre el conflicto que viene ahorita ante la denuncia en la Corte de Justicia Internacional? Claro que sí, Noemí. Me parece importante que tenemos que destacar que cuando se finaliza la Segunda Guerra Mundial y se decide crear las Naciones Unidas, también se comienzan a dar diversos instrumentos internacionales a lo largo de varias décadas para poder poner las reglas del juego claras, para una mejor convivencia, para determinar cuáles son los derechos y las obligaciones de los estados, instrumentos que hoy en día sin duda tenemos que resaltar. Estos instrumentos abonan a la arquitectura del sistema internacional de los países. O sea, el hecho de que un vecino se estacione enfrente de tu cochera y tú no vas a sacar el rifle y lo vas a disparar, ¿no? Sino primero si él se estacionó ahí indebidamente, pues vas y le pides que mueva su automóvil. Esas son las reglas del juego a nivel países. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no? Y en caso de que algún país haga algo indebido, entonces acudir a una instancia internacional. En este caso es uno de los 6 músculos de las Naciones Unidas llamada Corte Internacional de Justicia, que su sede se encuentra en La Haya, en Países Bajos. Dicho lo anterior, es importante resaltar que dentro de estas reglas del juego que comento, hay, por un lado, instrumentos que hacen referencia al asilo político, es decir, cuando un Estado puede otorgarle a alguien que desde su perspectiva sea un perseguido político, entonces hay instrumentos como lo que es el Acuerdo de Caracas, la Convención de Montevideo y también la Convención de Viena, entre otros, donde tanto Ecuador como México forman parte de estos acuerdos. En la década de los 60 surge un nuevo acuerdo llamado Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, donde desde ese momento en que sale por parte de las Naciones Unidas, los países que lo empezaron a ratificar y entraron en vigor, pues son justo Ecuador y México. Este instrumento es muy importante porque establece y define desde términos de glosarios, cuándo declarar a una persona non grata, establecido en el artículo 9. El artículo 22 resalta de manera muy clara y muy puntual que alguien de afuera no puede entrar por la fuerza a menos que el jefe o el responsable de esa misión diplomática, entiéndase misión diplomática, embajada, consulado, misión permanente, lo permita. Entonces, esta convención, en este artículo 22, es el que ahora hemos hecho referencia en diferentes medios, que lo escuchamos y vemos cómo es que entonces Ecuador infringe el derecho internacional al ingresar a un territorio de México en ese país. ¿Por qué? Porque aunque está en Quito, el hecho de que esta convención esté ratificada por Ecuador y México significa que una embajada de México en otro país es como estar en México. Es Entonces, territorio.
Exacto, entonces no puede venir alguien y abrir la puerta por la fuerza y simplemente meterse. Es como cuando estás en tu casa, pues cierras la llave y solo a quien tú invites a tu casa, pues le permites el acceso. Pero si viene alguien y lo quiere hacer por la fuerza, pues entonces acudes a una instancia. En este caso, esa instancia, como es un conflicto entre un Estado y otro, pues es acudir a la Corte Internacional de Justicia. Pero si nos vamos atrás, Noemí, no podemos olvidar, no podemos omitir que Ecuador ha puesto sobre la mesa de que el primer país que infringió el derecho internacional fue México, porque desde la perspectiva de Ecuador, México incumplió al haberle otorgado asilo político a un personaje que independientemente que haya sido vicepresidente de Ecuador, o sea, eso es punto y aparte, estaba enfrentando un proceso legal por peculado, enriquecimiento ilícito, corrupción, entre otros cargos, y que había acudido a la embajada no en calidad de perseguido político, sino en calidad de un prófugo de la justicia que buscaba que la embajada lo protegiera, y entonces por eso es que el gobierno de Ecuador dice, la embajada es para representar a un gobierno, no para estar dando refugio a delincuentes. Entonces, ¿esto quién lo va a decidir? Independientemente de filias, de fobias, de la condena internacional y demás, lo tendrán que decidir los 15 magistrados que conforman la Corte Internacional de Justicia. Y hago un paréntesis rápido, Ecuador está atravesando por un momento muy difícil porque ya concluyó el día de ayer los 90 días que le había permitido la Constitución al presidente Noboa de estar en un estado de excepción, es decir, concluye este periodo de este conflicto armado interno. Sin embargo, vive una escalada de violencia, las imágenes que dieron la vuelta al mundo de cuando unos delincuentes ingresaron a una televisora ecuatoriana, y lo demás pues es historia. Pero esto es muy importante poner sobre la mesa, porque aunque es un tema doméstico, se mezcla con el tema de esta relación diplomática con México, y por eso es que hoy ha generado pues tanta convulsión, y por eso es que es una olla express para Ecuador, lo mismo que para México. Oye, Aribel, y por ejemplo, en este contexto en el que justo tocaste un tema, una fibra sensible, ¿no? El estado de excepción, el conflicto armado de Ecuador que no ha terminado, pero se termina su plazo, pero no termina la guerra contra las pandillas, no terminan todavía de detener, ¿no? O de terminar con estos grupos a los que denominaron terroristas. Y además de todo, la irrupción a la Embajada de México provocó que Daniel Noboa perdiera todo el apoyo en el Congreso de Ecuador. ¿Qué pasa cuando el presidente había logrado una alianza estratégica entre todos los partiditos pequeños más el que lo llevó al poder, ¿no? En la Asamblea Nacional, y hoy con 14 estados condenando la irrupción a la Embajada de México y con una denuncia próxima en la Corte Internacional? ¿Qué le espera a Ecuador? O sea, realmente, más allá de que el caso ahorita proceda y como dices, los magistrados son los que tengan que decidir, esto no va a pasar de la noche a la mañana. O sea, la Corte Internacional de Justicia tiene muchos otros casos en carpetas todavía, ¿no? O sea, tienen casos desde la guerra de Israel y ya más hasta Venezuela. Entonces, de aquí a que se resuelve, el estado pues, de ingobernabilidad que va a caer en Ecuador realmente cómo nos perjudica a nosotros, porque el no tener nosotros relaciones diplomáticas, el que nuestros consulados no estén dando servicio a nuestros connacionales en Ecuador directamente, y que el Estado esté pasando por un conflicto de guerra, o sea, realmente sí nos repercute como mexicanos, exteriormente, pero sigue repercutiendo, ¿no? Bueno, de hecho, las implicaciones son inclusive a nivel regional para toda América Latina y el Caribe. Ecuador se ha convertido estratégicamente un paso crucial para el crimen organizado. Ya había hecho o ha hecho alianzas con el crimen organizado de México. Otro punto a destacar en esta pregunta que haces es que no olvidemos cómo es que Daniel Noboa
se convierte en el presidente de Ecuador, que es a partir de del trágico homicidio que hace el crimen organizado de Ecuador a Fernando Villavicencio, y entonces surge Daniel Noboa, un empresario, pues se convierte en una figura pública para dar batalla en la campaña y hacer frente a la candidata de Rafael Correa, que era la candidata Luisa. El correísmo sin duda ha marcado no solo Ecuador, sino en la región andina, por el hecho de que en la época de Rafael Correa la tasa de homicidios había disminuido considerablemente, pero sale a la luz pública los casos de corrupción, no solamente con Odebrecht, sino con otras empresas, pero también por estas alianzas que había hecho el presidente de ese momento, que era Rafael Correa, junto con las redes del crimen organizado. Entonces, cuando finalmente Daniel Noboa puede llegar al poder es porque tiene que hacer estas alianzas. Y él consideraba que podía ser un personaje de centro donde podía justamente combinar un tanto estas alianzas de centro, pero un poco de derecha, un poco de izquierda, para poder tener el respaldo en la Asamblea Legislativa. Cuando él llega al poder, pues vimos que inclusive hubo muchos mandatarios que no lo felicitaron inmediatamente. Y sobre todo porque esto responde a ideologías políticas. Aquellos personajes mandatarios que se hacen su club de que son de derecha, pues no confabulan con los que son de izquierda y viceversa. Esa es la América Latina y el Caribe hoy en día, que está fragmentada en diferentes regiones. Entonces, cuando se da este caso judicial, que lamentablemente se entintó de política, pues al final del camino, Jorge Glass es una persona cercana a Rafael Correa, y por eso es que los reflectores apuntan a que la amistad que se ha generado desde hace tiempo atrás entre Rafael Correa y todos sus aliados de izquierda de la región, pues han hecho estos lazos fraternos con el inquilino de Palacio Nacional. Y es por eso que el gobierno de México decide recibir en calidad de huésped a Jorge Glass. Esto de ser huésped se ha confundido y transgiversado, Noemí, porque si yo soy amiga de una embajadora y yo visito Ecuador y ella decide recibirme en calidad de huésped, en lo que yo voy a mi evento académico a Quito, pues ella notifica a Cancillería que yo estoy en calidad de huésped, pero estaré temporalmente, y es porque yo soy mexicana y porque voy a hacer algo en particular y porque mis lazos con esa embajadora la hacen que me invite. Eso es ser un huésped. Yo soy mexicana, voy a mi territorio mexicano y estoy ahí temporalmente. Pero eso de que alguien que está haciendo frente a cargos y está siendo procesado judicialmente en su país, y que vaya y que incurre y se meta en la Embajada de México, pues eso es lo que desde la perspectiva de Ecuador, México ha violentado. Y lamentablemente vemos ahora una América Latina dividida entre estas condenas internacionales y estos apoyos y respaldos, o estos silencios de algunos mandatarios que han preferido ni siquiera pronunciarse, pero donde también vemos muchos países cuyos gobiernos están teniendo una doble moral. Y me refiero al caso explícitamente de Cuba, un gobierno de dictador que viola los derechos humanos, pero condena que se haya violado el derecho internacional. ¿Acaso el gobierno cubano no viola el derecho internacional al violar las garantías de su sociedad? Claro que sí. Me refiero al caso específicamente de Nicaragua, que manda un comunicado supuestamente diciendo que rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. A ver, ni siquiera ya había una embajada de Nicaragua en Quito. Simplemente formalizaron lo que eso ya se venía dando desde hace tiempo atrás. Y es el gobierno de Daniel Ortega quien ha violado los derechos humanos de su sociedad, de los jesuitas, la manera tan castrante en la que terminó una relación con el Vaticano, etcétera. Y el gobierno de Rusia, donde dice que apoya a México porque ha violado el derecho internacional Ecuador. ¿Qué autoridad moral tiene Rusia para hablar de violencia o de violentar el derecho internacional si es un país que al invadir
territorio ucraniano ha violado el derecho internacional. Entonces ahora estamos viendo el doble rasero en muchas naciones. Mañana, ¿no? Mañana se une Venezuela y Bolivia a este reclamo de denuncias. Entonces digo, yo entiendo el punto, pero creo que ahorita también esa división que tú mencionas, de la que somos objeto en América Latina, está creciendo, está escalando. O sea, ya no nada más es internamente. Ahorita en México, yo lo veía el fin de semana que estuvimos publicando, pues al final es informativo, ¿no? Las notas de cómo nos reflejaban en medios ecuatorianos, y realmente es impresionante porque a pesar de que todos reconocen que se violentó la soberanía de la embajada, sí todos cuestionan el hecho de que en México haya más de 80 personajes asilados políticamente ecuatorianos, y que de esos 80 por lo menos 10 que a mí me tocó escribir en alguna nota sean miembros del correísmo. Entonces, realmente qué tan reprochable es que pues Daniel Noboa haya decidido pues romper una relación diplomática con tal de mantener su estrategia de justicia, porque pues digo, hoy, su discurso de hoy, de ayer, han sido muy contundentes, ¿no? O sea, podemos llegar a un acuerdo, pero en la justicia no se negocia. ¿Qué tan Pero Daniel reprochable? Noboa no rompió relaciones diplomáticas, quien las rompió fue el gobierno de México, eso hay que aclararlo. Daniel Noboa violó el derecho internacional y a consecuencia de eso, el gobierno de México lo que tuvo que hacer, que es lo mínimo que tenía que hacer, era romper la relación diplomática. Entonces, esto lo aclaro por lo que acabas de decir. Algo importante también a destacar es que su ministra de gobierno es nacida mexicana y ha salido en redes sociales este señalamiento tan fuerte donde dice que ella hoy cuenta con doble nacionalidad. Ella sí es ecuatoriana porque se naturalizó, pero nació en México y ya están exigiendo inclusive muchas voces donde dicen que ella inclusive debería de ser considerada como una traidora a México por ser mexicana, por haber hecho eso. Entonces ese también es otro tema pendiente que también en su momento se tendrá que resolver, se tendrá que ver al interior de México de qué es lo que va a suceder en este caso, pero me parece terrible que 187 años de relaciones diplomáticas fraternas, solidarias, de cooperación, donde inclusive hace pocos años se iniciaron unas negociaciones para firmar un tratado de libre comercio bilateral entre México y Ecuador, para que Ecuador pudiera después ingresar a la Alianza del Pacífico, han sido pulverizadas y puestas en un basurero diplomático por terribles errores que me parece que pudieron haberse evitado. Sí, y muchos analistas consideran que hay dos grandes errores. El primero, en el de México, haber aceptado a Jorge Glass desde diciembre, ¿no? O sea, todo el tiempo que se tomó para decidir si le daban el asilo o no, y tenerlo ahí cuando Ecuador asegura, no nos consta, pero asegura que se notificó a la embajada que tenía una medida cautelar, ¿no? En la que tenía que ir a presentarse semanalmente, y al estar en la embajada la incumplió. Y la otra es, claro, este decretazo de meterte, como dices, a la casa ajena tirando puertas. Digo, por último, ¿cómo consideras que estas relaciones podrían restablecerse sin llegar a lo que muchos ahorita llaman una guerra? Bueno, mi respuesta va a ir en dos aspectos. El primero, con respecto al tema de la guerra. Quien ha puesto sobre la mesa esta conversación es la oposición de Ecuador. Es decir, la ex candidata Luisa, que es la representante del correísmo en la era actual, es quien está aprovechando esta situación para darle un golpeteo a Daniel Noboa. Esa parte a mí me parece terrible porque al final del camino ella se cuelga de este terrible error e inaceptable del gobierno de Daniel Noboa, pero para darle un golpe bajo en términos de su agenda doméstica, y ella es la que ya hasta está diciendo que México debería de declararle la guerra a Ecuador, entre muchos otros políticos y legisladores, lo cual me parece terrible, porque si hoy lo que menos Ecuador necesita es una guerra con otro país, porque ya de por sí trae su conflicto armado interno, y México es un país pacífico que siempre se ha caracterizado por tener una gran diplomacia y
no va a responder a un capricho de una oposición de Ecuador de que México le declare la guerra a este país. O sea, para eso hay instancias y eso tendrá que trascender. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tú me preguntas, ¿y hacia dónde va? ¿Cómo es que se podrán restablecer? Yo lo que te puedo decir es, de entrada, el proceso de la Corte Internacional de Justicia, que de hecho hoy justamente lo publiqué en mis redes sociales, es un proceso muy largo. Es un proceso pantanoso. Tú lo decías muy bien al inicio de esta plática. Pues la Corte Internacional de Justicia trae el caso de Sudáfrica contra Israel, pero también están muchos otros casos que se tienen que ventilar antes de que llegue en turno el de México y puede tomar años. Entonces, ¿cómo es que esto pudiera en algún momento destrabarse? Pues de entrada me parece muy atinado lo que está haciendo la canciller mexicana de buscar este apoyo y este respaldo a través de foros multilaterales o regionales, como es la reunión de emergencia de la CELAC o bien la próxima reunión de emergencia de la Organización de Estados Americanos, para poder despresurizar el conflicto, no para dividir, sino para ver de qué manera otras voces y otras opiniones pudieran calmar los ánimos. Pero te puedo decir que estoy segura que ni al presidente de México le va a tocar, ni al presidente ecuatoriano le va a tocar esa restauración de relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque ya estamos a escasos menos de 2 meses de las elecciones en México. Ecuador el año que entra le toca convocar a elecciones por el hecho de que Daniel Noboa nada más le toca gobernar aproximadamente unos 18 meses. Entonces, no van a ser los gobiernos actuales los que lograrán poder restablecer la relación. Sin duda, también tenemos que tener un espejo como mexicanos de identificar los errores que se dieron de este lado, que no justifican el atropello tan terrible que se dio por parte de las fuerzas policiales ecuatorianas por instrucciones del presidente, pero me parece que un primer paso sería pues aceptar los errores de cada país y más adelante avanzar a través de un grupo mediador o a través de... Yo digo que no es necesario esperarse hasta la resolución de la Corte, pero yo creo que es solamente así y esto llevará mucho tiempo. Entonces es lamentable que hoy nos encontremos en esta situación. Lo que México compra y vende en términos comerciales a Ecuador es mínimo, no representa ni siquiera el 0.5% de todo nuestro total de comercio exterior, pero yo creo que en términos de imagen internacional, pues lo único que hemos abonado Ecuador y México es a polarizar más la postura de los gobiernos y esto me parece que eclipsa mucho la arquitectura del sistema internacional que tantas décadas ha costado lograr, mantener, sostener, fortalecer y que cada vez vemos de manera más frecuente que países simplemente con la mano en el bolsillo toman decisiones unilaterales, aunque eso sea violar el derecho internacional. Perfecto. Pues muchas gracias, Aribel. Creo que nos toca ver un poquito más de cerca cómo sigue este proceso, porque como tú bien lo mencionas, va a ser muy largo, pero creo que el punto clave o lo más fuerte es lo que vamos a vivir en los próximos quizá 2 meses, en lo que se dan estas relaciones, en lo que vuelven a tener un poco la comunicación entre cancilleres, ¿no? En lo que dejan de atacarse uno a otro en dichos, porque también en eso nos vamos a llevar un rato, pero como bien mencionas, o sea, la verdad es que el proceso que posteaste hoy en tus redes sociales es enorme. O sea, yo de ahí pude bajar un poquito el tema de cómo se resolvería. Y la verdad es que si nuestra carpeta fuera la siguiente, tampoco se resolvería en un mes. O sea, el proceso también podría llevar hasta 2, 3 años, aunque lo empezaran mañana mismo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu visión, muchas gracias por tu voz, por cooperar y ayudarnos aquí a la silla rota con los temas internacionales, que pues para eso eres experta y pues esperamos que ahora que esto se tenga un poquito más de visibilidad y claridad, puedas acompañarnos de nuevo para darle seguimiento al tema. Claro que sí, Noemí, al contrario, muchas gracias. Y para finalizar, no quiero dejar esta entrevista sin agregar que no perdamos de vista algo que va a suceder en esta fecha que tú atinadamente resaltas, que puede ser 2, 3 o más años,
Ojo, y hay que dejarlo aquí grabado en esta sesión, porque le estamos diciendo hoy que es 9 de abril del 2024. Cuando ya sea el momento de la Corte Internacional de Justicia, algo que puede llegar a ocupar como propaganda política el gobierno de Ecuador, no sé quién vaya a ser, si es del correísmo, pues va a ser otra historia, pero algo que se pudiera alegar o que pudiéramos observar es que van a discutir el hecho de que uno de los 15 magistrados es de nacionalidad mexicana, y me refiero al embajador Gómez Robledo, que él apenas este año entró en funciones. Los magistrados duran 9 años en su cargo, y aunque sabemos que actúan a título personal y que no representan los intereses de su gobierno, sí puede ser algo que el gobierno de Ecuador en su momento pueda darle un revés. Pero al final del camino no sabemos quién va a estar en Ecuador en las siguientes elecciones, todavía tampoco sabemos qué va a pasar en México, pero lo más importante es que no olvidemos que al menos los pueblos, es decir, el pueblo de Ecuador y el pueblo mexicano, seguimos siendo amigos. Sí, justo, creo que lo acabas de decir muy bien. O sea, aunque rompieron relaciones pues diplomáticas en Ecuador, en México los cónsules siguen dando atención al día de hoy. Entonces, pues la verdad es que yo creo que, como bien dices tú, van a terminar resolviéndolo antes de que llegue a los magistrados, eso esperemos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Aribel. Y pues No, espero que tengas un muy bonito día. tú también, bonita tarde, Noemí. Cualquier cosa sigo a tus órdenes. Muchas gracias por esta gentil invitación